Para contextualizar, y quienes están de sus hogares, hemos leído en Marcos 14, de los versos 32 al 42, y lo que el Señor nos compartió la semana pasada era habían dos cosas que destaca el texto. Uno, yo diría la excesiva confianza que tenía Pedro, ¿no es cierto?, en sí mismo, en su forma de ser, al punto es que cuando Jesús les comenta acerca de lo que iba a ocurrir con él como pastor de las ovejas y la relación que Jesús siempre hizo entre la oveja y el pastor, que era habitual en Israel en aquella época, que la oveja necesita dirección. La oveja no puede andar sola. Cada vez que se extravía está en serios riesgos. Por lo tanto, Jesús es el buen pastor, y Él lo había dicho en reiteradas ocasiones. Y en esta oportunidad Jesús le está diciendo que el pastor va a ser herido, haciendo relación a que Él sería crucificado y tenía que pasar por todo ese proceso que ya se lo había anticipado en más de una oportunidad, y lo vimos en el libro de Marcos. Así es que, y cada vez que Jesús hablaba, siempre se sustentaba en las Sagradas Escrituras. Recuerden que Él era maestro, rabino, doctor de la ley. Y Él cada vez que hablaba, señalaba: escrito está. ¿Sí? Así es que Él citó el libro de Zacarías en el capítulo 13, verso 7, que se compartió el domingo pasado, donde entonces Jesús les dice, en San Marcos 14, 27, dice: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Él le dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Que Él ratifica lo que dice Zacarías 13:7. ¿Qué dice Zacarías 13:7? Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, díjese Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús había citado tal cual lo que tenía que vivir. Pero Pedro, ¿no es cierto?, él en un estado de sobreconfianza dice: bueno, Señor, yo no te dejaré. Los demás, tal vez. Pero yo, es más, le dice: mi vida estoy dispuesto a dar por ti. ¿Sí? ¿Cierto? Así le dice, ¿no? Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás, ¿cuántas? 3 veces. Así es que ahí se cumple lo que dice Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿no es cierto? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es capaz de tener ese control de esa manera como para no equivocarse? Jesús le había dicho en reiteradas oportunidades que era el buen pastor, que era la puerta, que era el agua que salta para vida eterna. Y hago una fe de ratas de la predicación que hice yo el domingo antepasado, porque uno se escucha para corregir,
y había citado Juan 14, y en realidad era Juan 4, que habla acerca de la mujer samaritana. Y eso aquí lo expusieron las hermanas, así que nos quedó grabado a fuego en los tiempos de la academia. Así es que Jesús había dicho todas estas cosas, pero que Él es el buen pastor. Pero Pedro, ¿no es cierto?, desafiando las Sagradas Escrituras, él dice, yo no fallaré. Así que el gran tema y el gran problema es que nuestra fe en realidad tiene que estar sustentada en Cristo, no en nuestras propias percepciones, ¿no es cierto?, ideas, emociones, no. Nuestra vida tiene que estar sustentada ¿en qué? En la palabra de Dios, o en Cristo, o en la roca que es Cristo Jesús, y podremos encontrar muchos sinónimos que tienen que ver con esto. Y esto es como natural, no tan solamente le pasó a Pedro, recuérdense que esto es para todos. Pedro es la ilustración de lo que somos nomás, ¿o no? Sí, pues mire, fíjese que Pablo se encontró con la misma situación en la iglesia de Corinto. Es tanto así que él le dice en 1 Corintios 10, 12 y 13, le dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, el Señor sabe cómo somos. A mí me conoce. Una resonancia, un escáner, y ahí está todo. ¿Quién podrá engañar al Señor? Nadie. Jesús entonces es el buen pastor y Él tiene que enfrentar una dura prueba. Una dura prueba por amor ¿a quién? A sus ovejas. Así es que lo que vamos a compartir esta mañana es la historia de la agonía. Así lo relata Lucas 22. Es la agonía del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Y es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Pasajes más misteriosos y profundos de las Sagradas Escrituras. Hay algunas cosas que, como esta, que el Señor comparte con 3 de sus discípulos más cercanos, también había compartido con ellos mismos la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el Señor se transfiguró y Él invitó solamente a estos 3 discípulos cercanos. Así es que si yo tuviera que titular esta mañana esta predicación, yo lo expondría así: sea la voluntad de Dios sobre la nuestra. Amén. Sea la voluntad de Dios sobre la nuestra. Y esta predicación la abordaremos en 4 partes. 4 partes. La primera es la petición de Jesús a sus 3 discípulos de confianza. Esa es la 1. La segunda parte es la agonía de Jesús al tener que enfrentar la separación con su Padre. Y va a haber una separación. Esto es lo más terrible para Jesús. Tercero, la falla de sus discípulos y un potencial riesgo futuro, que el Señor lo advierte. Y lo cuarto es la victoria en Getsemaní. De esa forma entonces vamos a abordar la predicación. Así que la parte 1 es la petición de Jesús a sus 3 discípulos de confianza, que están en los versos 32 al 33 del capítulo 14, que ya lo hemos compartido y leído. Así que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, Él no siempre iba a Jerusalén en toda su ministerio. Fue algunas veces, recuérdese él estaba siempre en Galilea, en el lado norte. Más hoy día más cerca de Tel Aviv que de Jerusalén. Así que él tenía que ir al sur, viajaba al sur de Israel cuando iba, y cada vez que iba, él iba a orar al Monte de los Olivos, a esa zona.
Jesús era humano como todos. Recuérdense que él era hombre, ¿cierto? Tenía la naturaleza nuestra, pero sin pecado. Pero también era Dios, el Hijo de Dios. Así es que él tenía necesidades, pasaba hambre como nosotros, ¿ah? Tenía sed como nosotros, tenía necesidad de cubrir su cuerpo. Y también, como fuimos creados seres en sociedad, en comunión, porque así lo dijo Jesús en el principio, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que dijo, no es bueno que Enriquito esté solo, le voy a mandar a Liliana. ¿Ya? Entonces, así dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces vivimos en compañía, vivimos en sociedad. Ese es el modelo del Señor, digamos, más allá que nos equivocamos, cometemos errores, ¿no es cierto? Se quiebran muchas veces nuestras relaciones. Bueno, pero el plan perfecto de Dios es que vivamos en comunión. Así es que Él también necesitaba de la comunión de sus discípulos. Tener la oportunidad de conversar de lo que le pasaba. Así que invita a ellos tres, deja al resto, los deja sentados, dice ahí ustedes quédense acá, yo necesito orar. Y fue con sus tres discípulos más cercanos. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, recuerden que estos tres discípulos iban a tener un rol trascendental en la iglesia primitiva. ¿Ah? Los tres, ellos tendrían que documentar los hechos vividos con Jesús. La transfiguración, la vieron ellos. La resurrección de la hija de Jairo, la vieron ellos. Y ahora los momentos más duros y profundos de Jesús, ellos serían también testigos. Así es que comienza a decirle el Señor en el verso 34 a ellos en intimidad, les dice, mi alma está muy triste. A tal punto que es hasta la muerte, le dice, ¿no es cierto? Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Jesús, de alguna manera, le está traspasando a ellos lo que significa velar y orar, que es lo que justamente Él va a realizar. Jesús, además de enfrentar ciertas cosas que van a ser humillantes, tiene que enfrentar a Pilato, tiene que enfrentar a Herodes, tiene que enfrentar a los sacerdotes, al Sanedrín, que eran los jueces de la época. Tenía que soportar a los soldados, ¿no es cierto?, que abusarían con él, clavándolo con lanza, etc. Él tenía que soportar todo eso que cualquiera de nosotros, visto en una situación así, sería dolorosa y tremendamente frustrante y una serie de emociones que una persona debe sentir en ese estado. Pero eso no era lo que más tristeza le causaba al Señor. Había algo mucho más que eso. Y sin desmerecer lo que significa estar expuesto a la muerte, estar expuesto a todo eso, a esa humillación, al látigo. Recuérdense que Jesús fue lacerado. Lo que más Él tenía que enfrentar con mucho dolor era la separación de su Padre en la cruz. Él estuvo todo el tiempo en comunión con su Padre. Todo el tiempo. Así es que sus discípulos debían velar junto con Él, porque el escenario que se acercaba, las horas que se acercaban, no era simple de entender y de vivir. Por eso que Jesús le instruye que oren y velen, para no ser tomado de manera desapercibida. ¿Y qué es lo que Jesús le quiere enseñar y cómo deben enfrentar la vida futura? Ese es el gran tema.
Jesús necesita enfrentar también esto, pero con la fuerza que su Padre tenía que darle, y por eso que necesitaba orar con Él. Esta prueba que el Señor tiene que vivir es un misterio para nosotros, no nos cuesta entenderlo. Así es que ellos, de alguna manera, Jesús le está transmitiendo lo que está sintiendo. Estoy triste, dice, hasta la muerte. Así me siento, y se lo está conversando con ellos. Así que le dicen, ustedes quédense orando y velando porque yo debo conversar con mi Padre. Jesús nunca antes se había separado de su Padre. Nunca. El Señor siempre estuvo en comunión con Él. Pero sería la primera y única vez que Él estaría solo. Tendría que experimentar la soledad más absoluta en la cruz del Calvario y la ira de Dios sobre Él. Porque Él tenía que cargar en sus hombros, ¿qué? El pecado de la humanidad. No siendo pecador, pero Él tenía que pagar por otros. Así es que los deja ahí y el Señor se va. Dice el libro de Lucas que se va a una distancia más o menos del tiro de piedra. No sé, serán 10 metros, 12 metros, se separa. Así es que tenían una visión bastante clara de lo que estaba pasando Jesús. Y los versos 35 al 36 les dice, entonces, yéndose un poco más adelante, dice, se postró en tierra. Se postró en tierra y oró. Postrarse en tierra, ¿no es cierto? Él lo está haciendo frente ¿a quién? Al creador del universo, al que hizo todas las cosas. Por lo tanto, es una actitud de humildad total frente a Él. Eso significa, ¿no es cierto?, postrarse en tierra. Postrarse en tierra. Y le dice, si fuese posible, está en su humanidad. Si fuese posible, ¿no es cierto?, pasase de Él. Eso es lo que quiere transmitir ese minuto, esa hora. Y le decía, son las palabras de Jesús, ya aquí está relatando la oración en el verso 36, Abba, Abba. Y lo vamos a desarrollar esto. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Luego agrega, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y estos versos, los 35 al 36, los vamos a abrir en 4 partes para darle una mayor profundidad. Primero, la relación del Padre con el Hijo. Jesús ocupa una palabra cercana, cariñosa, dirigiéndose de manera íntima, en confianza a su Padre con la expresión Abba. La palabra Abba era usada por los niños en Israel o en el lenguaje hebreo para dirigirse a sus padres, que implicaba confianza, intimidad, reconocimiento de autoridad. Equivale en nuestros días cuando decimos papito, ¿sí? Cuando éramos más chicos, ahora ya no, pero cuando uno era chico, papito, tenía esa expresión. Eso es lo primero, la relación de padre e hijo. Él está reflejando en este texto. Lo segundo, está destacando el poder del Padre en estas expresiones. Jesús expresa y señala que su Padre es capaz de hacer todo cuanto, ¿no es cierto?, Él desea hacer. Es Dios soberano, creador de todas las cosas. Así que su petición, en este caso, es de confianza y sumisión a su Padre. Total. Y la tercera extracto que hacemos de este texto, que Jesús de alguna forma lo manifiesta, el impacto que tendría para él la ira de su Padre, que obviamente él de alguna manera quiere evitar. Esa ira es la desconexión total, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y Jesús está, no siendo pecador, está cargando el pecado de la humanidad.
Así que Jesús manifiesta de alguna manera poder evitar ese momento. Es una expresión natural. Aparta de mí esta copa. Le dice. Esta copa significa una terrible e inminente experiencia que él tenía que vivir, cuyo clima de esto sería la cruz, ¿no es cierto? La soledad completa y atemporal. Porque recuérdese que para Dios el tiempo no existe, es eterno. La temporalidad existe para nosotros. Un día para nacer, un día para morir. Pero el Señor tenía que vivir la temporalidad en el minuto que tenía que vivir la ira de Dios, el castigo de la ira de su Padre, ¿no es cierto?, sobre él. Y como último punto de estos textos, ¿no es cierto?, él de inmediatamente expresa la voluntad de Jesús, es decir, su sometimiento al Padre, ¿no es cierto?, sujeto a él. Acto seguido Jesús expresa y dice su total sumisión a su Padre, sabiendo que Él es Dios y que todo lo que debe ocurrir y lo que hace Él es perfecto. No obstante, le dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque Él sabe que lo que hace Dios es perfecto. Así que la súplica del Señor está exenta de pecado. No es que hay pecado en Él. Y nosotros podemos examinar y leer esta expresión donde dice, aparta de mí esta copa, queda inmediatamente modificada por la expresión, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Así que es evidente que Jesús se está sometiendo enteramente a la voluntad de su Padre. Fíjese que en Lucas 22, del 43 al 44, expresa el dolor que Jesús está sintiendo. Es una profunda agonía, dice Lucas. Profunda agonía. Dice, y se le apareció un ángel, Lucas 22, 43 y 44, dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto en la medicina se conoce como la hematohidrosis. Tiene un nombre técnico y es una condición muy rara que ocurre a algunas personas que sudan sangre. Y esto es consecuencia de enfrentar situaciones como de la muerte o alguna situación de estrés extrema. Es una condición patológica, en realidad provocada por la ruptura de los vasos. Y eso libera sangre por los poros, ¿no es cierto?, más cercano al sitio afectado. Así es que eso es lo que está viviendo Jesús y está sudando sangre. Pero en esto que está aconteciendo, en esta interacción, en estas expresiones de Jesús hacia su Padre, uno podría pensar, bueno, pareciera que hay una contradicción. Jesús le está diciendo, pase de mí esta copa, ¿no es cierto? O sea, no, es como uno podría interpretar, no quiero vivirla, no quiero pasar por esto. Eso es lo que uno podría interpretar. Pero en realidad lo que él está invocando es la voluntad de su Padre. Y él está rogando, orando, dice que estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Y fíjese que en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 7, da una referencia de lo que está pasando con Jesús en ese momento. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, no hay una contradicción. Jesús fue oído en sus palabras. Fue oído en sus palabras, ¿no es cierto? Él estaba con clamor y lágrimas,
pidiendo en realidad que ese proceso él pudiera tener la fortaleza para vivirlo y pasarlo. No nos olvidemos que Jesús, en cierta oportunidad, hablando con sus discípulos, dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Más bien temer ¿a quién? Al que, ¿no es cierto?, puede condenar tu vida en el infierno. O sea, teme a la ira de Dios. Teme a la ira de Dios. Así es que lo que Jesús entonces está expresando él, sin duda que en el libro de Hebreos hay una respuesta acerca de que él fue oído. Es decir, su ruego, ¿no es cierto? Tanto así, dice Lucas 22, dice, que lo acabamos de leer, dice que Dios mandó un ángel para fortalecerle. Es decir, tuvo respuesta, necesitaba ser fortalecido. Recuérdense que él estaba en su condición humana. Estaba viviendo esto. Así es que esto nos lleva al tercer punto, que Jesús hizo una pausa. Oraba, oraba y oraba y estaba en agonía. Él hace una pausa, es más o menos una hora que Jesús está orando. Dice en los versos 37 al 39, dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. ¿Por qué le dijo a Pedro? Acuérdense que Pedro había dicho antes: yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Aunque todo esto se vayan, yo no. Así que pueden irse todos. Yo voy a estar con Jesús. Fíjese que Jesús vuelve. No nos olvidemos que Él les había transmitido lo que estaba sintiendo. Le está diciendo: tengo profunda tristeza. ¿Cierto? Tengo profunda tristeza por lo que va a ocurrir. Le dijo: velad y orad. Fue todo lo que le pidió. Habían estado hace un rato, habían estado en la cena, habían estado conversando, ¿no es cierto? No había pasado ni un día, par de horas. Y Pedro está durmiendo. Y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Luego viene las palabras de Jesús: velad y orad, en el verso 38, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Luego le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el gran problema que todos tenemos. ¿O lo tenía Pedro no? Todos. Ajá. La jornada, en realidad, si uno empieza a buscar explicaciones, y como nos pasa a nosotros, siempre le buscamos una explicación a todo. Bueno, si yo tendría que defender a Pedro, diría: bueno, Señor, la jornada fue larga. Pedro y Juan habían estado a cargo de la parte logística de la cena, habían ido en la mañana a conseguir el lugar temprano, habían hecho todos los preparativos, habían tenido un trabajo arduo, habían coordinado la cena de la noche. La cena había tenido varios matices, emociones, tristeza. Así que yo diría: Señor, era como normal que tuviera sueño. Jesús le había lavado los pies a todos. También le había revelado que uno de ellos lo entregaría, por lo tanto se habían entristecido. Era como una noche de muchos sabores, de muchas emociones. Así que le había dicho el Señor que el pastor sería herido. Eran
muchas cosas juntas. Estamos como estresados. Pero Pedro le había dicho con mucha pasión y sinceridad, porque recuerden que no es que Pedro estaba diciendo algo que él no sentía, él lo sentía. Él era sincero al decirle al Señor, ¿no es cierto?, que él estaría dispuesto a dar su vida por él. Era una expresión que le salió de adentro. Pero Jesús, sabiendo, conociendo el corazón de todos nosotros, le dijo: orad y velad para no caer en tentación. Ellos se habían dormido, no habían sido capaces y el llamado de atención es para Pedro, digamos, porque él había sido el que había transmitido de alguna manera ese mensaje con tanta certeza. Pedro tenía que estar orando, pero lo encontró durmiendo. Se había dormido, estaba agotado. Pero no era un momento cualquiera. ¿Sí? No era un momento cualquiera. Nos puede pasar a todos, no sé, si usted a mitad de la noche recibe una llamada que su hijo tuvo un accidente, usted se queda durmiendo. No, pues, se viste rápido, ¿dónde está? Y se va al lugar, ¿no es cierto? Es como un choque así. Bueno, Jesús le estaba transmitiendo eso. Era un shock lo que él iba a vivir. Así es que para Jesús era fundamental orar a su Padre. Era un momento duro para él. Quizás el ser humano en una situación de angustia dolorosa, a lo mejor su opción no es ir a orar. No sé, salir a caminar para distraerse un poco, para bajar las revoluciones. Los que no son creyentes agarran una botella de whisky, ¿no es cierto? Y no saben hasta el otro día. Y así hay varias formas de ahogar las penas, como se dice. Hay hasta canciones sobre este tema. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo que nosotros debemos ahogar nuestras penas en la oración. Orad y velad. ¿Sí? Es ahí, ese es el mensaje directo. Pero el Señor entiende lo que están viviendo cada uno de ellos. Le dice: el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Yo sé eso. Pero la carne es débil. ¡Ojo! ¡Ojo! La carne es débil. Así que en este pasaje, cuando habla la palabra espíritu, se refiere a la entidad invisible del hombre, ¿no es cierto?, considerada en la relación con Dios. Así es que les dice esas palabras: orad y velad para no caer en tentación. Vamos, Pedro, listo, te dejo, me voy, tengo que seguir orando a mi Padre. Se va el Señor de nuevo. Pero en el verso 40, Él vuelve otra vez. ¿Qué pasó otra vez? Al volver otra vez, los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cansados, cargados de sueños. Así que ellos no tenían explicación, ya se le habían acabado todas las excusas. Jesús había sido claro a lo que ellos se exponían. Las 3 veces que Jesús hizo pausa en su oración, porque Él oraba fervientemente, los encontró dormidos, desconectados de lo que Jesús les había alertado. Sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Por qué? Porque su corazón no había estado impregnado de oración. Recuérdense que Jesús, mientras estaba en oración en agonía, un ángel vino ¿a qué? A fortalecerle. Por lo tanto, lo que el Señor de alguna manera le estaba diciendo: en la oración serás fortalecido. Por más agotado y cansado que estés, por más dolorosa y difícil que sea la situación que estás pasando, es la oración la que te va a fortalecer. La oración es la que te va a buscar y te va a dar el camino a la salida. Eso le estaba transmitiendo el Señor a ellos.
como lo hace esta mañana para cada uno de nosotros. Es la oración la que te va a fortalecer, hermano. No es otra cosa. Orar y velar. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Me ocurre y a todos. Nos dormimos. Nos da sueño. Nos cuesta. Hermanos, vamos a tener oración congregacional. Oh, yo no soy para eso. No sé qué decir. Oro 1 minuto y me quedo dormido. Pero el Señor nos está dando una clave. ¿Sí o no? Él está dando la clave. Él está dando la clave. Orad y velad para no caer en tentación. Así que Jesús, Él vuelve en el último punto de esta exposición, el punto 4 que yo separé este mensaje, viene la victoria en Getsemaní. Esto es lo glorioso. Esto es lo grande, porque Jesús estaba en agonía, estaba triste hasta la muerte. Él tendría que separarse de su Padre. Él nunca se había separado, por lo tanto tenía que enfrentar la cruz. Más allá de que él sería, ¿no es cierto?, azotado, que no es menor a enfrentar el dolor, las burlas, todo. Pero lo más terrible y doloroso iba a ser la separación en la cruz de su Padre. Y lo vamos a ver en domingos que vienen. Cuando Él está en la cruz, esto es solamente un anticipo, Él está en la cruz, señala una expresión que lo refleja. Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que iba a pasar eso, pero lo tiene que decir. Porque ahí el príncipe de este mundo estaba convencido que había ganado. Y la condenación para la humanidad estaba sellada con la muerte de Jesús en el Calvario. Pero en realidad, esa fue la victoria. La victoria para la humanidad. Consumado es, dijo Jesús. Así que la victoria el Señor ya la había vivido en Getsemaní. Dice el verso 41, dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. ¡Basta! La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Así que uno, cuando lee este texto, esta parte, en realidad podemos concluir que para la lucha que vive Jesús en el Getsemaní había terminado. Él había sido fortalecido. Había recibido la fuerza necesaria para tener la convicción y la seguridad que su tristeza, esa tristeza profunda que él había sentido, se había transformado en una confianza total. Como ser humano sentía esa tristeza profunda, pero él había sido fortalecido a través de la oración. Por lo tanto, tenía la fuerza suficiente para enfrentar lo que vendría. Ya en Getsemaní él había alcanzado la victoria. Su alma ya estaba en perfecta paz. Las palabras de Jesús cuando él retorna no le dice sigo triste, no le dice estoy agónico, no son las palabras de Jesús en su retorno. Les dice a ellos:
yo sé lo que ustedes están viviendo. Le dice, descansen, duerman. El buen pastor está velando por ustedes. Eso es lo que le dice. Dormid ya, descansad. Dormid, basta. La hora ha venido, el momento se acerca, estoy preparado. El Hijo del Hombre será entregado. Descanse mientras pueda. No sé cuánto tiempo pasó entre esa expresión y que llegue la comitiva para arrestarlo. Tiene que haber pasado un lapso de tiempo, porque luego en el verso 42 dice, levantaos, vamos, llegó la hora. He aquí ya está cerca el que me va a entregar. Jesús fue fortalecido, sin duda, y por eso que Él vuelve con total paz y tranquilidad. A pesar que sus acompañantes fallaron, pero el amor de Jesús jamás se extinguió y se terminó ese amor hacia ellos. Su amor no se extinguiría. Así es que el verso 41 demuestra el amor del buen pastor, que tiernamente vela por usted y por mí. Amén. Así es que para ir concluyendo, lo primero, nunca perder de vista que no confiemos en nuestras propias fuerzas para seguir a Jesús, porque vamos a fallar. Vamos a fallar. Nosotros debemos recibir la misma exhortación que recibió Pedro. Orad y velad para no caer en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ojo con eso, le dice. No te desapercibáis de la oración. Atento. La somnolencia que vivían los discípulos, ¿no es cierto?, parece que también ha alcanzado al cristianismo estos días. ¿O no? ¿Qué cree usted? También en nuestros tiempos nos cuesta. Nos olvidamos de orar. Dejar de velar. La palabra velar es estar como despierto, con los sensores todos, ¿no es cierto?, atentos. Había un programa de niños, no sé si usted se acuerda, era Cachureo, ¿se acuerda, no? Abre bien los ojos para las antenas, porque el enemigo ya viene. Así el Señor quiere que nosotros estemos atentos. Piense usted, si Jesús en su naturaleza humana nos amó y amó a sus discípulos, recuérdense que en el libro de San Juan, Él relata que Él oró por las ovejas que habían de incorporarse al redil. Es decir, oró por usted y por mí. Sí, Él oró estando y nos amó en una condición humana. ¿Cuánto más en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores? Él nos ama con amor eterno. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo Él ahora? Está intercediendo por usted y por mí, para que no desfallezcamos, para que nos mantengamos firmes, para que lo miremos a Él, para que lo busquemos a Él. No, pero es que yo he fallado tantas veces. Sí, vamos a fallar muchas, pero el Señor está ahí para levantarnos, para animarnos, para sanarnos, para darnos respuesta. Quiero que vaya al libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 al 16.
Jesús es totalmente sensible y empático con nosotros. Es tan misericordioso que no podemos dejar de mencionar este texto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que profesamos, nuestra fe, retengámosla. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, Jesús estando en condición de hombre, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, es decir, Él conoce y sabe lo que vivimos todos los días. Todas las situaciones que tenemos que enfrentar, Él las sabe. Por eso que Él es nuestro sumo sacerdote. Él ya traspasó los cielos. Está a la diestra de Dios Padre, escuchando tu oración cada día. Cada día. Por eso que el verso siguiente dice, acerquémonos, acerquémonos. Así nos está animando el libro de Hebreos, acerquémonos, vayamos, escuchemos la instrucción de Jesús, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque hoy día la gracia de Dios abunda para ti y para mí. Acerquémonos confiadamente. Tenemos un sumo sacerdote que fue probado y tentado en todo. Él conoce tu corazón y mi corazón. Él conoce lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás pasando. Pero Él no es indiferente a ti. Él está a tu lado. Está a tu lado siempre. 24/7 el Señor está a tu lado para escucharte, para animarte, para fortalecerte. Porque su gracia todavía está para ti y para mí. Vivimos tiempos de gracia. No desaprovechemos lo que el Señor nos está instruyendo. Él es nuestro pastor, es el buen pastor. Y Él esta mañana te dice, ven a mí, ven a mí. Conozco lo que estás viviendo, conozco lo que estás pasando. Todo, absolutamente todo no me es indiferente. Pero no te olvides las palabras que le dije a Pedro. Iglesia de Melipilla, no te olvides las palabras que le dije a Pedro. Orad y velad para no caer en tentación, para que no seas turbado, para que no estés mirando otras cosas, sino mirar al blanco que es Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Estamos llenos de distractores, llenos de cosas que nos apartan la mirada del Señor y entramos y caemos en carnalidad. Pero el Señor quiere que lo miremos a Él, miremos a Él, miremos a Él, miremoslo a Él. Que el Señor te bendiga esta mañana. Que el Señor te fortalezca esta mañana. Si estás viviendo tiempos difíciles, si estás enfermo, si estás pasando en una situación angustiosa, ora y pide al Señor misericordia. Él es soberano, Él es Dios. En sus manos están todas las cosas. Él responderá en los tiempos de Él, porque Él es perfecto. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a este buen pastor, a nuestro sumo sacerdote, que Él nos sustente. Él conoce lo que tú estás viviendo. Él conoce tu enfermedad. Si tendrás que vivir con ella y acarrear eso, el Señor estará contigo. Bástate mi gracia, te dice el Señor también esta mañana. Bástate mi gracia. Confía en mí.
Confía en mí, dice el Señor. Confía en Él.